conversatorio que hemos organizado a través de Achetsu. Este conversatorio es parte de cuatro instancias de ciclos de diálogos que hemos generado a través de Achetsu y las instituciones, escuelas de trabajo social, colaboradoras, ¿cierto? En esta instancia. A nosotros nos preocupa harto la formación desde y para el trabajo social en tiempos de crisis. Entendemos que la crisis también ha tenido un efecto importante en lo social. Tanto este segundo conversatorio quiere también de alguna forma dar cuenta de cómo estos problemas han estado presentes en la acción propia del trabajo social. Por tanto, hoy día tenemos un conversatorio que es muy interesante. Vamos a abordar las distintas temáticas o áreas especialmente que están presentes en la palestra, que tiene que ver con el ámbito comunitario y el ámbito sanitario. Pero antes de empezar, ¿cierto?, a poder dialogar, conversar con nuestros expositores, quiero dejar la palabra a la presidenta de Achetsu, ¿no?, la profesora Antonieta Urquiz. Por favor. No sé si logran verme. Sí, sí, se ve. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Por favor, reciban un fraternal saludo desde la Asociación Chilena para la Formación del Trabajo Social Universitario. Quiero darles la bienvenida a este segundo conversatorio en el marco del ciclo de conversatorios que estamos intentando promover desde la asociación. Quiero especialmente brindar un saludo a nuestras escuelas socias, particularmente a la Pontificia Universidad Católica, a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y a la Universidad Alberto Hurtado, quienes particularmente han sido muy activas y muy colaboradoras en la coordinación de este segundo conversatorio. También quiero saludar también muy fraternalmente a nuestras universidades y escuelas amigas del Consejo de Rectores, también vaya para ellos y ellas un fraternal saludo y agradecerles, ¿no?, la colaboración y la participación que tienen siempre en las actividades que convocamos. Saludar también al Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile, saludarles muy fraternalmente, también a la Red de Investigadores en Trabajo Social, que son un conjunto de asociaciones que nos dedicamos al cultivo de la disciplina y a la promoción de los valores y los postulados de justicia social que promueve el trabajo social. Muy particularmente, solamente tomarme un minuto para dedicar, ¿no?, este segundo conversatorio a la memoria del colega Claudio Leiva, nuestro colega trabajador social que se desempeñaba laboralmente en la Fundación Hogar de Cristo, particularmente en su programa de hospedería, que falleció víctima de COVID y que representa para nosotros la expresión de la entrega generosa y sin límite de todos quienes y todas quienes cultivamos esta profesión. Vaya para la memoria de Claudio y el recuerdo de su familia y de la comunidad de su escuela, ¿no?, de su escuela, de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, un fraternal saludo y, como digo, reiterar que este conversatorio lo desarrollamos en su memoria, para él y para todos y todas los colegas y las colegas que hoy día se desempeñan en contextos tan difíciles en la intervención de primera línea. Muchas gracias, Iván. Deseo que sea un excelente conversatorio y estamos ansiosos y ansiosas por escuchar a nuestros excelentes panelistas. Muchas gracias. Gracias a ti, María Antonieta, por tus palabras. También adherimos, ¿cierto?, como unidades académicas de distintas universidades, al saludo a Claudio y su familia. Un abrazo tremendo. Y no dejar fuera también a la Universidad de las Américas, que también, a través de Paula, su directora, también estuvo activa en todo lo que es la planificación de este conversatorio. A ver, yo señalaba al inicio que para nosotros es un desafío importante desde la Asociación Chilena para la Enseñanza del Trabajo Social, ¿cierto?, universitario, poder poner sobre la palestra algunos temas para la discusión, especialmente en estos contextos tan complejos. Hemos estado conversando largamente y abiertamente en todas las instancias respecto a la formación del trabajo social en este contexto. Muy complejo. Quienes escucharon
todos quienes estuvieron presentes también en el primer conversatorio internacional, nos dimos cuenta que esto no es un tema solamente focalizado en Chile, sino transversal a todo el mundo, especialmente nos ha tocado países más vulnerables como el latinoamericano. Entonces, desde ahí queremos nosotros también rescatar qué se está haciendo hoy día, porque el concepto es que estamos en un caos, que estamos, ¿cierto?, en un desazón permanente, pero sin embargo hoy día tenemos eh, gente, profesionales, colegas nuestros que están interviniendo en primera línea, que están presentes, que están apostando un trabajo social activo. Entonces nos interesa mucho desde el concepto de la intervención, trasladarla al campo mucho más operativo, obviamente también cruzarlo con algunos elementos teóricos prácticos. Y aquí quiero si me permiten ustedes, trabajar un concepto de intervención. ¿Qué es la intervención? Obviamente hablamos de acción, de movimiento, por una construcción teórica, hay conceptos, hay metodología a la base que nos permiten poder transformar una realidad concreta. Entonces, esa es la mirada que queremos hoy día transmitirles a todas y todos ustedes que están mirando o los que nos van a mirar posteriormente, que nos concentremos la mirada en poder focalizarnos, en reflexionar respecto a la intervención y esta nueva mirada de la intervención. Por tanto, vamos a tener colegas que nos van a mostrar, ¿no?, desde sus propias experiencias laborales y también de la experiencia académica. Así que les hemos invitado a que participemos, vamos a iniciar nuestras presentaciones, conversatorios, posteriormente a ello les invito también que ustedes puedan, ¿cierto?, mandarnos sus consultas, dudas, preguntas, hay un equipo que está dispuesto acá, ¿cierto?, a poder acogerlo y vamos a transmitirles también a distintos expositores para que ellos puedan explayarse posteriormente. Va a tener unos minutitos y después vamos a ir viendo, discutiendo, analizando algunos temas bien sentidos que ustedes vayan proponiendo, por supuesto, a través de las distintas vías de enlace. Empezaremos con la colega trabajadora social, Adriana Sangüesa, magíster en políticas públicas y actual SECPLAC de la ilustre municipalidad de Lo Prado. Entonces le damos la bienvenida a Adriana, que se conecte, ¿cierto?, y no, empiece su exposición. Muchas gracias y bienvenida. Hola, hola a todos y a todas. No sé si me escuchan bien, si me escuchan y ya, ok. Buenos días a todos y todas. En este momento histórico no digo solo porque estemos reunidos en una situación un poco común de que estemos un día viernes a las 11 de la mañana, 10 de la mañana en nuestras casas, sino también en el momento de una pandemia que nos habla de una crisis como nunca habíamos visto. No creo que sea un lugar común que haya que abandonar para reflexionar respecto a este desafío civilizatorio que tenemos, y un desafío civilizatorio que nos tocó a nosotros, no a nuestros abuelos ni a nuestros hijos. Por lo tanto, creo que es el momento, sobre todo quienes tenemos responsabilidad respecto a la formación o respecto al trabajo en los territorios, de mirar esto con ojalá un cuadernito bajo la almohada donde podamos anotar qué es lo que vamos a hacer después de que se acabe la pandemia. Y probablemente lo que anotemos tiene que ver con vivir mejor y vivir de otra manera. Creo que me toca un rol bien distinto, no me quiero catalogar de especial, pero distinto respecto a lo que hoy es el panel de hablar a la intervención o al trabajo social en el ámbito municipal. Me toca laboralmente hoy día desempeñarme como la directora de la Secretaría de Planificación de una municipalidad, cosa que primero no es común para un trabajador social. Es un espacio casi exclusivo de arquitectos o de ingenieros. Por lo tanto, ya para mí eso ha sido un espacio interesante, distinto, y creo que es un espacio desafiante para los trabajadores sociales respecto a que es un mundo laboral que es el mundo municipal, un mundo súper amplio, de aproximadamente de cada 10 profesionales que se desempeñan en el ámbito municipal, 5 son trabajadores sociales. Sin embargo, de eso, la formación que podemos recibir respecto al mundo municipal, donde hay reglas propias, donde hay estatutos administrativos y etcétera, es bien mínimo. Por lo tanto, cuando uno ve llegar los estudiantes y las estudiantes, los ve de verdad bien perdidos. Y tiene que ver con que, a pesar de ser un mundo tan importante que tiene intervención directa, es un mundo donde nosotros los municipalistas estamos bien situados también en una especie de reducto. Eso me parece que es bien complejo respecto también de esta crisis,
porque si nosotros miramos haciendo un parangón de cómo hemos analizado y enfrentado esta crisis, podemos mirar, por ejemplo, que en la mesa social hay total ausencia de ciencias sociales. No hay ningún representante de las ciencias sociales. Miraba ayer con mayor detención los datos, es entendible, de la mesa social, casi el 60% son médicos, pero el resto son ingenieros, abogados, y me parece que hay un par de profesores, que son los alcaldes, por cierto, que son los que tienen profesiones más visibles. Eso habla de las ciencias sociales, y no solo nosotros los trabajadores sociales, sino que aquí hablo de los sociólogos, de los administradores públicos, los geógrafos, etcétera, en un lugar bien reducido respecto a la mirada de cómo enfrentar una pandemia. Y me parece que no quiero echarle otra vez la culpa al modelo, porque todos tenemos claridad respecto a eso, pero sí me parece que nos llama a mirar cómo nos relacionamos con los datos, cómo nos relacionamos con el poder y cómo nos relacionamos con la política. Y para qué decir la mesa de datos. La mesa de datos está casi exclusivamente compuesta por ingenieros. Sin embargo, nosotros, si es que hay un algo que para nosotros desde las ciencias sociales nos parece que tenemos más que decir y más que hablar, tiene que ver con la intervención directa, por lo tanto, tiene que ver con los datos y tiene que ver con el conocimiento de la realidad. Dicho eso, me parece que y vuelvo al desafío civilizatorio, nos manda y nos mandata a mirar esto en serio, y mirar esto de otra manera. Porque en esta incertidumbre, porque si hay una palabra que define esta situación, tiene que ver la incertidumbre, lo que nos gobierna o nos da gobernanza y esperanza de futuro, tiene que ver con las reglas, o con los mínimos civilizatorios, o con este contrato social que vamos a tener luego de salir de esto. Y este contrato social, sin duda, no nos cabe duda, de que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la economía social, tiene que ver con otras redes productivas locales de desarrollo, etc. Por lo tanto, ahí me parece que desde las ciencias sociales, y particularmente desde el trabajo social y desde el mundo municipal, tenemos mucho, mucho que decir. O si no, es cosa de mirar hoy día el protagonismo que tienen los alcaldes respecto de que la pandemia está en los territorios, y por lo tanto es al alcalde al que se le pregunta. Por lo tanto, la que hoy día está tensionada son las municipalidades y las DIDECO, donde casi fundamentalmente los profesionales son los trabajadores sociales quienes gobiernan eso. Por lo tanto, me parece que estas respuestas locales a problemas globales hoy día cobran mayor relevancia, y es el campo de las ciencias sociales el que está fundamentalmente en los territorios. Por ahí miraba hace un tiempo unos datos construidos por geógrafos, un saludo para los amigos geógrafos, respecto a cómo ellos han visibilizado y lo han hecho bien desde el amor a la profesión, y estéticamente además unos mapas muy bellos respecto a dónde están los puntos de crisis y conflicto. Que tiene que ver con los adultos mayores, que tiene que ver con los postrados, que tiene que ver con las familias que están en real crisis. Sin embargo, todo este dato está fuera de la mesa social, todo este dato está fuera de la mesa de datos, todo esto está fuera de como la realidad institucional respecto a cómo solucionar esta pandemia. Y por último, en esta introducción más general, que nos va tocando como cientistas sociales, mirar la grave crisis económica y cómo también a nosotros nos toca articular esto desde los territorios. Todos vamos a ser más pobres en la salida de esta crisis, pero el problema es que los que son más pobres no tienen punto de comparación con el 10% más rico. Por lo tanto, el tema no es la pobreza, sino la distribución. Y en esa distribución otra vez nos toca a nosotros. O sea, América Latina completa va a ser un 9% más pobre. El IMASEC del mes de mayo escandaloso, o sea, menos 15%. Eso quiere decir que lo poco que había para un gran segmento de la población ya no va a ser nada. Por lo tanto, la crisis, peor que la de los 80, nos va a tocar a nosotros en los territorios de una manera muy descarnada. Por lo tanto, o nos preparamos o nos preparamos. Y de eso me parece que hay tres cosas que nosotros desde la ciencia social y como trabajadores sociales debemos mirar. Quiero bajarme por tres líneas que son las clásicas respecto a nuestra formación, que tiene que ver con el trabajo de caso, familia y grupo o comunidad, y qué está pasando y que nos interpela a mirar qué estamos enseñando respecto a eso, cómo nos estamos relacionando respecto a eso.
Respecto del trabajo de caso, hay un algo que está puesto hoy día como una de las soluciones que tiene que ver con tanto con las cajas de mercadería como con los ingresos de emergencia, etcétera, pero eso está puesto sobre una plataforma que es el Registro Social de Hogares. Por lo menos eso es lo que nos toca a nosotros a nivel municipal. Pero ese Registro Social de Hogares está puesto en responsabilidad de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de los municipios del Registro Social de Hogares, que también así se llama el departamento, pero con total desconfianza respecto de quienes trabajan allí, porque lo que hace finalmente el municipio es ser una caja de resonancia respecto de un otro, que es un nivel central, que finalmente valida los datos. Por lo tanto, la desconfianza, bueno, eso es histórico en todo caso, con respecto a los municipios, los profesionales que estamos ahí, es bien compleja, porque esto, además de ser un engorroso trámite, que por cierto se ha tratado de perfeccionar, tiene un tiempo de demora de aproximadamente un mes, con suerte, porque si el corte es antes de los 19 de cada mes, van a ser 2. Por lo tanto, si tú quedas cesante, como nos ha estado pasando en el mes anterior, probablemente tu dato se refleje en 1 o 2 datos, 2 meses después. Por lo tanto, ese ingreso de emergencia o la ayuda que sea, efectivamente no está llegando. Y eso es trabajo directo que tiene que ver con nosotros en los municipios y que lo que habla es la total desconfianza respecto de nosotros, de nuestra profesión y del trabajo municipal, a propósito de tanto el dato que estamos poniendo como la validación de eso. Y es bien loco porque para uno poder ser encuestador o trabajar en el Registro Social de Hogares, la formación es bien intensa, tienes que probarte, tienes que dar pruebas, te tienen que validar. No obstante eso, aún así hay una desconfianza respecto a tu trabajo y este nivel regional o central en esta desconfianza hace que hoy día se nota de mayor forma los tiempos de espera. Puede ser que el registro cambie en 1 o 2 meses. Y hoy día, con la gravedad de la pandemia, la verdad, eso no resiste ningún análisis y me parece que es un primer desafío. Segundo, con respecto también al tema más individual, tiene que ver con las políticas del cuidado. Nuestro país carece casi de políticas del cuidado. Hoy día lo que estamos viendo en las poblaciones ya antes de la pandemia son gran cantidad de postrados, gran cantidad de adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores. Otras de las epidemias tienen que ver con el Alzheimer, tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con una cantidad de enfermedades crónicas que cargan a la familia respecto de cuidar a alguien que es absolutamente dependiente. Normalmente ese alguien es una mujer y normalmente es una hija, una madre o alguien que no tiene ninguna ayuda del Estado. Hoy día los programas de políticas del cuidado están reducidos a un mínimo. Adriana, disculpa, te quedan 5 minutos. Ya, a un mínimo que en estipendio fluctúan en 30.000 pesos, o sea, ahí tenemos un tremendo desafío, y que además no tienen ninguna ética comunitaria, social, sino que son solo médicos sanadoras, que eso no necesariamente significa incorporar y sanar una familia. Pasando la línea de familia, hoy día un flagelo bien duro que estamos viviendo tiene que ver con la muerte. Personalmente, mi padre murió hace muy pocos días y vivir la muerte sin rito es muy terrible. Y eso es lo que está pasando hoy día a muchísimas familias en las poblaciones de nuestro país. Primero, esas familias, y que tiene que ver con el trabajo de familia, requieren un ajuste. Y requieren un ajuste que no sabemos cómo lo vamos a realizar, porque probablemente murió el jefe de hogar, probablemente murió el proveedor, probablemente murió alguien que hacía que esa familia funcionara. Por lo tanto, hoy día tenemos que mirar cómo en el ámbito familiar ajustamos estas nuevas vidas de estas familias sin un miembro menos, o con un ingreso menos, o con un cuidador menos, o con un alguien menos. Me parece que ahí los municipios desde las ciencias sociales hay algo que hay que hacer, porque estamos hablando ahora de 9.000 muertos, pero no sabemos cuánto vamos a terminar de eso. Sin duda estamos hablando de espacios comunitarios quebrados, y espacios comunitarios por una porción de la población con
bastante gente menos que vamos a tener que reajustar en estas lógicas comunitarias que vivían o que se equilibraban bien precariamente. Y por último, tiene que ver con la última ámbito de trabajo y de formación, que tiene que ver con el grupo y lo organizacional. La participación hasta ahora tiene que ver o ha sido mirada desde una manera y de un análisis, desde un método de participación que es bien setentero, bien pre-revolucionario, esperando que lleguen hordas de gente a participar. Sin embargo, lo que hoy día miramos es que la participación tiene mucho más que ver con las redes sociales, tiene mucho más que ver con otros medios de comunicación e información que no estamos incorporando en nuestras metodologías de participación. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo estas ordenanzas de participación, que los municipios las tienen bien como letra muerta, donde, por ejemplo, quien de verdad debiera actuar sobre esto son los COSOC, que muchos municipios ni siquiera tienen y que muchos investigadores ni siquiera consideran en el análisis y en el involucramiento, cómo hacemos un esto vivo respecto de la formación y cómo se involucran los estudiantes con esta ley de 20.500 un poco neuróticamente, esquizofrénicamente puesta sobre las realidades locales. Para terminar, creo que tiene que ver con mi rol como CEPLA. Es necesario que las secretarías de planificación, las ciencias sociales, el dato, el hormigón con corazón, como un poco digo yo, se materialice respecto de que en los territorios el lugar donde se instala el consultorio tenga que ver con el lugar donde la población lo requiere y no donde el espacio que sobra, o el lugar donde se instala el centro cultural, que un poco es como se han ido construyendo los territorios. Tenemos la responsabilidad desde las ciencias sociales de empezar en la construcción de espacios públicos dinámicos, que no sea un territorio segregado a arquitectos o constructores, sino que el dato le ponga sentido a la acción, el dato le ponga sentido al hormigón. Y eso me parece que tiene que ver con respecto a nosotros desde las ciencias sociales y los trabajadores sociales, de salir de un lugar, de un espacio que tiene que ver cómo estar en la retaguardia de la acción. Tenemos una vocación y una introducción directa desde esa vieja visita domiciliaria, pero esa la debemos reconvertir a un espacio más creativo, con un dato más concreto, consciente, para que tengamos territorios realmente resolutivos respecto a esta crisis. Por ahí me puedo quedar yo por ahora. Muchas gracias, Adriana. Te agradezco tu presentación. Sin duda, lo que tú planteas es un desafío tremendo de la posición de las ciencias sociales y el trabajo social en este territorio, que está bien complejo, bien complejo. Entonces, agradecemos, es muy interesante tu visión, tu posición estratégica y cómo estás mirando hoy día la realidad y cómo desde ahí también, tú dices, en este mundo incierto, de incertidumbre, podemos también apostar a un nuevo trabajo social, toda una remirada del trabajo social centrada y focalizada obviamente en los sujetos, las aprehensiones, las necesidades concretas hoy día, más que esa estructura, los centrales que tú mencionabas. Solo plantear un tema que me parece interesante y que también me imagino que va a salir dentro de las consultas, dudas con respecto al concepto de incertidumbre. Concepto de incertidumbre que ha instalado finalmente, que ha instalado como incapacidad de movilidad, ¿cierto? Hoy día eso nos tiene inmovilizados. Entonces la idea es cómo también transformamos este concepto en activismo, en acción, en proposición, que nos permita finalmente llegar a encauzar un trabajo social propositivo que permita hoy día no solamente poner en evidencia la vulneración en que estamos, sino también estrategias de acción que están relacionadas directamente a lo que tú bien planteabas y no desconocer la necesidad hoy día urgente de la gente, que no solamente se transforme en estas cajas, ¿cierto? El concepto más asistencialista, sino también un apoyo mucho más integral. Agradezco, Adriana, vamos a seguir conversando de esto y ahora vamos a dejar a nuestro colega, ¿no? Que también nos va a tener una mirada desde el tema de la salud. Dejamos entonces a Francisco Pacomio, que es trabajador social, magíster en educación y salud pública y profesional también de la unidad de servicio social del Hospital del Salvador acá en la región metropolitana. Francisco, un gusto, bienvenido.
Gusto. Yorana Corúa Atoa. No puedo saludarlos de otra forma. Yo soy de origen Rapa Nui y aquí hay un Rapa Nui haciendo patria en un hospital tremendamente complejo. Quisiera partir esta exposición un poco contando este hospital, que muchos lo conocen o han escuchado hablar de él. Este es uno de los hospitales antiguos de nuestro país. Se funda en 1872. Y yo me parece que es trascendental empezar a contar esta breve historia porque lo descontextualizamos, decimos un hospital grande, es público, es malo, es feo, es viejo. Sí, pero también es un hospital que ha aportado a la salud pública de nuestro país tremendos logros. Como les contaba más temprano, este hospital se funda en 1872 y fue uno de los primeros en recibir a los heridos de la Guerra del Pacífico. Entonces, en términos de contingencia, tiene historia. ¿Ah? Tiene bastante historia. Es un hospital de alta complejidad público, uno de los pocos que tenemos públicos en nuestro país, referente nacional para los traumas oculares, para algunos tipos de cáncer y para algunos tipos de trasplante también. Y en ese contexto de alta complejidad, de bastante especificidad, nace ya hace muchos años, desde casi el inicio de este hospital, la unidad de servicio social, que tal como lo decía Adriana más temprano, está a cargo de darle esta otra mirada o intentar de cambiar esta otra mirada tan biomédica, tan cientista, tan desde las ciencias duras y entregar o intentar entregar una mirada desde el corazón a la atención. Y frente a eso me llama profundamente la atención lo siguiente, nos llaman profesionales de primera línea, no sé ustedes colegas, pero yo no conozco ninguna otra. El trabajador social siempre se ha parado desde esa línea y ha sido siempre la nuestra, y lo pasamos mal, y también lo pasamos muy bien, y intentamos que de alguna otra manera toda esta técnica que se genera, toda esta especificidad en las ciencias de la medicina, pueda ser de alguna otra manera entendida gracias, pienso yo, a una de las labores del trabajador social, que es la traducción. La traducción, dirían, la traducción en español, sí, porque el lenguaje técnico que aquí se maneja, sobre todo siendo un hospital docente asistencial, los muchachos que están haciendo su residencia, su beca, tratan de posicionarse, ¿no es cierto?, desde ese rol, y le empecemos a explicar a los familiares, oye, fíjese que efectivamente esta sonda y va, y finalmente terminan mirando a quién me puede explicar lo que realmente está sucediendo. En este tiempo, el trabajador social, quienes estamos en nuestra oficina, nos hemos dedicado a traducir, nos hemos dedicado a contener, a acompañar y también a resolver. Uno podría decir, entonces se paran desde el modelo de intervención en crisis. Yo no sé realmente si hay un solo modelo de intervención. Yo no sé si tenemos una sola forma de mirar, porque son tan complejas. Son tantas las realidades, son tantas las comunas también a las cuales este hospital atiende del área oriente, que uno diría que en algún rato el trabajador social aquí se está convirtiendo efectivamente no solo el amigo de todos, sino que el compañero, el que tú necesitas hoy día para agarrar mano. Y nos cuesta, ¿no? Porque los trabajadores sociales también, la gran mayoría somos bastante de piel y apapachadores. ¿Cómo apapachamos o contenemos los duelos de los que nos hablaba la Adriana hace un momento atrás, sin abrazo? Tapados con una mascarilla y con solo los ojos. Bienvenido al lenguaje no verbal de la mirada, chiquillos. Hoy día, cómo lo hemos de alguna otra manera trabajado. Cómo mirar con una compasión, cómo transmitir con la mirada textual, porque la mascarilla no te lo permite, el que estoy contigo, el que vamos a salir. El 25 de mayo de este año se ha creado una unidad especial para atender a los casos de fallecidos desde este hospital, para atender a los familiares. Y hemos contratado a 4 profesionales que están en turnos de 24 horas justamente para realizar un trabajo que no había tenido una mirada desde el trabajo social antes. Esto podría ser bastante inédito.
Tenemos una unidad, ¿no es cierto?, de acompañamiento a los familiares de fallecidos, comandada por 4 asistentes sociales que están echándole mano hoy día a todos los métodos de intervención posibles. Solo como dato, desde el 25 de mayo hasta esta fecha, un 76% de las personas que han fallecido en nuestro hospital, es decir, 182 personas han fallecido con el resultado de COVID positivo, de un total de 241 fallecidos desde el 25 de mayo a hoy día. Este es un hospital que tiene en total 449 camas. Y si bien es cierto, tenemos algunas desocupadas, no es menos cierto que hemos tratado de alguna otra manera de extender también el programa de hospitalización domiciliaria para el acompañamiento en los domicilios de nuestros pacientes. Ha sido compleja la intervención, porque si bien es cierto, han habido manuales de acompañamiento, han habido directrices desde el Ministerio de Salud, no es menos cierto que las realidades son tan particulares y tan únicas, y con universos y mundos tan diversos, que por más que tengamos una norma por la cual actuar o un protocolo, efectivamente aquí lo estamos construyendo sobre la marcha. Y este construir sobre la marcha el trabajador social, chiquillos, es un tremendo desafío, en atención a que sabemos todos la carencia de la sistematización de las acciones que realizamos. Creo no estar equivocado al señalar que Chile sí carece de eso, y que nosotros como profesionales sí carecemos de sistematizar las acciones. Y yo creo que hoy día el pensarnos sobre la práctica de la atención diaria, concreta, directa, en sentarnos a transcribir o a sistematizar lo que nos ha sucedido, tal vez no nos da tiempo. Pero sí creo que esto va a ser un debe y un desafío futuro. Lo que está dejando la pandemia hoy es una invitación también a los profesionales para repensarnos en que si efectivamente estos modelos añejos o setenteros, como decía Adriana más temprano, se están haciendo cargo hoy día, o a lo mejor han evolucionado, y es la invitación a que nosotros, los trabajadores sociales, tenemos que hacer y sentarnos a escribir. Aquí hay mucha ciencia. Y hay mucha ciencia tal vez desde una mirada más bien cualitativa, pero siento también que estamos echando de menos, y echo mucho de menos también, nuestra labor cuantitativa. El dato duro del que a veces los trabajadores sociales le hacemos el quite porque entendemos que hay una realidad detrás que explica algo distinto, sirve, y sirve mucho, y creo que no la estamos aprovechando muy bien, chicos. A mí me da la impresión de que hoy día la congregación de los distintos profesionales, estas miradas integrales, estas miradas biopsicosociales, espirituales, también tienen que ir acompañadas con un dato que de alguna u otra manera demuestre también lo que se está haciendo desde esta disciplina. Cambiar o transformar la realidad a través de la intervención es compleja si no tenemos datos. Y es compleja también hacerlo desde nuestro sitio, me refiero al Hospital del Salvador, en atención a que el trabajo social que aquí se ha generado siempre ha sido de muy bajo perfil. Y lo compartimos entre todos. Sabemos que el trabajador social no es alguien que va a salir con bandera siempre, ¿no es cierto?, a decir, esto es lo que estamos haciendo, por favor, reconózcanme. No. Y de alguna otra manera, ese trabajo de bajo perfil, que es tremendamente valioso, siento que hoy día sí tiene que empezar a ser visibilizado, en términos de reconocer justamente lo que la colega anterior nos decía, de por qué una mesa social, lo paradójico de una mesa social, no tiene un trabajador social. Y eso siento que es responsabilidad nuestra, de nuestro bajo perfil de actuar, de nuestra manera más bien de saber resolver casos en familia, en grupos, comunidad, organizaciones, lo que sea, sin que se note mucho. Yo siento que hoy día es hora de que se note. Mi opinión, mi humilde opinión. Yo siento que es necesario que se note, porque tiene que ver también con las reivindicaciones de esta justicia social que la cual luchamos, pero a veces no tiene cara, y que a veces ocupa desde salud un uniforme de color gris.
Y el color gris es neutro, es algo que no se mete, cuando por Dios sabemos que el trabajador social es el que primero está metido, es el primero que tiene una decisión, es el primero que tiene una opinión, y una opinión política también, no partidista, sino de cómo estamos haciendo lo que hacemos. Extraño, sin duda, esa postura, y yo ya no quiero ser más gris. A mí me parece que el color que nos ha identificado desde salud no nos dice nada. Tal vez el que escucha y hace en silencio. Yo siento que hoy día, en atención al trabajo hospitalario, del acompañamiento, de la traducción, del tratar de estar, tenemos que visibilizarnos. Tenemos que ser capaces de poder trabajar y mostrar lo que estamos haciendo. Sin eso, se van a crear muchas más mesas sociales. Y créanme que en opinión de este profesor, no van a existir si eventualmente no nos autoempoderamos. Nosotros que hablamos de empoderar al resto, no nos autoempoderamos nosotros, en términos de reconocer la valiosa labor que se realiza desde todos los ámbitos. El Hospital del Salvador, con sus complejidades científicas, ciertamente necesita que se aborde y se visibilice también la complejidad espiritual, la del corazón, la que, opinión de este profesor, solamente podemos entregar los trabajadores sociales. Buenos días. Ay, sí, me había quedado mudo. Disculpen. Eh, Como yo lo señalaba, bueno, acogemos lo que plantea Francisco, muy interesante porque está en la línea justamente lo que plantea también Adriana, de cómo hoy día nosotros nos situamos en este nuevo paradigma del quehacer del trabajo social, esta nueva mirada. Es muy interesante este concepto de bienvenido al lenguaje no verbal en esta mirada, ¿cierto?, de pandemia, de las crisis. Si bien nos ha tocado una pandemia hoy día en el ámbito de la salud, pero estamos históricamente, nos hemos construido desde las crisis históricas. La labor del trabajo social ha estado presente en la primera línea, como bien lo dijo Francisco, siempre, nunca hemos estado postergados. Lo que nos ha ocurrido es dar cuenta de ello. Y aquí también tomo algunos elementos desde la construcción, ¿cierto?, del trabajo social, cómo construimos el trabajo social. Debemos construirlo a través de sistematizar la experiencia, de escribir la experiencia. Yo creo que hoy día un déficit nuestro tiene que ver con ponernos a escribir esto. Muy interesante, pero va a quedar solamente en el lenguaje, en la temporalidad. Es necesario poder también transmitir a las generaciones lo que hemos hecho y cómo hemos enfrentado esta pandemia. Hablamos también en el equipo que generamos esta instancia, que desde el posguerra, que no se veía una pandemia, una situación de crisis, luego la crisis de los 40, la crisis de los 80, planteada Adriana también, pero sin embargo hoy día esta crisis que ya se ha transformado en un tema sanitario, ¿cierto?, pero social, que tuvo un impacto social tremendo, donde ha puesto en evidencia lo peor de la sociedad, lo peor de las políticas públicas, lo peor del Estado y obviamente lo peor de nuestra propia acción como trabajador social. Entonces necesitamos poder remirar, repensar, redefinir esta nueva lectura de la acción hoy día. Le agradecemos, Francisco, y vamos a continuar entonces escuchando a nuestra colega Carla González, que es trabajadora social, doctora en trabajo social, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Carla, un gusto en tenerte con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Quiero partir agradeciendo mis predecesores en la presentación, muy emotivas, muy significativas, cargadas de mucho significado y simbolismo potentes, muy potentes. Así es que bueno, la solicitud que me hicieron fue traer un poco a discusión algunas reflexiones acerca de
la formación en trabajo social en este contexto, o para un contexto de pandemia, ¿cierto? Pensándolo a la luz de la experiencia que a mí me ha tocado. Ya quiero decir que voy a compartir pantalla con una pequeña presentación. No es ni una clase ni nada, solo es una manera de ordenar mis pensamientos e ideas. Así es que voy a compartir ahora. ¿Logran verlo? ¿Se logra ver, Sí, Iván? Ya, sí. quiero ampliar la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. A ver, ahí sí. Ya, entonces estoy tratando de hacer la presentación, pero no me resulta en mi computador, no sé por qué. A ver. Si no, voy a seguir así nomás. Bueno, no me quiere ampliarla hacia modo presentación. Pero se ve la presentación, Carla, muy Se ve bien. la presentación, ya, sí, porque Sí, la quería tener como en modo presentación, pero se está viendo la pantalla entera. sí, Pero voy se a ve. tratar de agrandarla para que se vea lo mejor posible. Por alguna razón mi PowerPoint se timeó, pero bueno, se ve, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es poder compartir con ustedes un poquito, esto ya lo sabemos, en el fondo algo de la salud, de la historia de trabajo social en salud contó Francisco, y para trabajo social la salud, ¿cierto? Y el trabajo en el ámbito de salud no es nada nuevo, y desde nuestros inicios, nuestra carrera, por lo menos acá en Chile, se gestó desde el ámbito sanitario, ¿cierto? En aquellos años. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos aquí, ¿verdad? Quiero compartir que en mi experiencia profesional, yo soy asistente social de formación y trabajé en atención primaria. En salud tenemos distintos niveles, ¿cierto? Y en mi caso me correspondió ser asistente social y como bien dice Francisco, yo siento que siempre hemos estado en la primera línea y en atención primaria también es el caso. Y bueno, hoy día pasa que tenemos, a pesar de que en salud nos podemos identificar con distintas funciones, distintos roles, distintos espacios de intervención, aparece esta pandemia y que en el fondo, no sé si opaca, pero nos desafía a todos y nos pone en un escenario distinto. Y bueno, todas aquellas funciones tradicionales o comunes que tenemos en trabajo social se vuelcan hacia lo que significa afrontar y responder en esta primera línea como profesionales de la salud. Yo le he pedido a mis compañeras, colegas de trabajo social que trabajan hoy día en la atención primaria y quiero rescatar lo que compartir con ustedes. Le pedí autorización a la Lore es colega de nuestra y trabaja en atención primaria, Loreto Contreras, y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy día en atención primaria? Y bueno, resuena mucho con lo que han estado compartiendo Adriana y Francisco, y en el fondo con Francisco un poco más porque Francisco está también en la primera línea en el hospital. eh, y en el fondo la Lore me compartía que hay de las cosas que más están haciendo y donde se sienten más desafiados tiene que ver con lo que recién decía Francisco acerca de contener los duelos. Hay mucha culpa en las familias, hay mucho dolor. Los equipos, además, los equipos sienten ese dolor junto con las familias, están viendo mucho sufrimiento y Lore me cuenta que se apoyan en nosotros, en el fondo, también los equipos. Son duelos por crisis no normativas en el fondo, por lo tanto son familias que no se han podido despedir, Francisco lo está viendo, ¿verdad?, desde cerca. Hay mucha gente que a pesar de que hoy día hay hospitales en que están innovando y están buscando la forma de que las familias puedan tener acceso a una despedida, aunque sea virtual, no se están pudiendo acompañar a muchas familias y bueno, también soy parte de la gente que ha perdido seres queridos en los últimos días y es muy brutal lo que pasa alrededor y cómo a pesar de que hay mucho trabajo social en la primera línea, hay mucho desafío aún desde la formación y también en el ejercicio.
Somos personas en crisis tratando de apoyar a personas que están peor. Nos afecta mucho, dice Lore, y estamos resolviendo temas administrativos porque somos la primera respuesta a la gente que llega a la puerta. Hay mucho, he escuchado eso en otros colegas de atención primaria, en donde han estado haciendo triage o lo que es la selección y atención en el mesón. Me dice, la puerta del consultorio es una especie de mesón en donde estamos atendiendo, resolviendo casos que a lo mejor no son de nuestra competencia, pero que nos ha tocado afrontar hoy día. Entonces, desde ahí he estado reflexionando para compartir con ustedes y en el fondo colaborar con la reflexión y la discusión acerca de qué nos toca como desafío para la formación, pensando en que tenemos una tremenda responsabilidad hoy día de estar formando trabajadores sociales que van a venir, que van a salir a un mundo que es distinto, que cambió y que no necesariamente estas cosas van a ser tan pasajeras. O sea, en el fondo yo creo que hay que acostumbrarse. No tenemos mucha certeza de cómo va a ser el futuro, pero sí tenemos certeza de que ha habido crisis y van a seguir habiendo crisis y podemos trabajar tanto en crisis sanitarias como en otro tipo de crisis. Nuestro país, ya lo sabemos, es también un país donde ocurren cada cierto tiempo eventos naturales y que pueden en el fondo desencadenar crisis sanitarias u otro tipo de crisis que requieran la atención de nuestra profesión, la intervención de nuestra profesión. Entonces, veo como tres cosas principales, que probablemente hay muchas más, y estas son las que veo yo desde mi mundo, y desde lo que me ha tocado también ver en los estudiantes de trabajo social, y es en la formación fundacional, y estoy pensando como en cómo nosotros instalamos conceptos y concepciones acerca de qué es lo que es trabajo social. Y en ese sentido, creo que es importantísimo establecer y mostrar que esta crisis sanitaria o cualquier otra crisis que decante en crisis sanitaria o en crisis social o que de cualquier tipo que afecta a las poblaciones, el impacto que puede tener trabajo social en su intervención social y la responsabilidad que tiene es muy fuerte, debido a que la gran mayoría de las crisis afectan a los grupos más vulnerables. Y nosotros desde nuestros comienzos, desde el inicio de nuestra formación y como profesión, tenemos una responsabilidad con aquellos grupos más vulnerables. Nosotros estamos llamados a jugarnos o trabajar en pro de la justicia social, de la equidad, de los derechos humanos, de los derechos del desarrollo humano, etcétera, de la autonomía, del fortalecimiento de estos grupos que son habitualmente, y hoy día lo estamos viendo, los más afectados en esta crisis, ¿ya? Y en el fondo creo que es súper importante como hacerlo cada vez más patente, muy explícito hoy día, que estamos llamados a responder, y esta crisis sí está afectando a los grupos más vulnerables y son los grupos con los que habitualmente trabajo social interviene. Otra cosa es lo que decían, no recuerdo si tiene mucho que ver con lo que decía Francisco acerca de la sistematización y acerca de la generación de conocimiento. Creo que estoy tan de acuerdo con lo que dice Francisco respecto de que tenemos mucha responsabilidad de no estar presente en la mesa social, de no estar de que no estemos siendo escuchados. Yo creo que ahí nos merecemos en el fondo y vamos a tener que trabajar duro para ser visibilizados y en el fondo para poder ser tomados en serio, en cuenta en serio. Creo que en el mundo de la salud hay harto que aprender y el uso del conocimiento científico es algo de lo cual podemos aprovechar las experiencias de otras profesiones para poder aprender a generar conocimiento y a usarlo de manera rigurosa. Creo que eso toma Carla, una relevancia. quedan 5 minutos. Ya, muchas gracias. Ya, toma mucha relevancia. Educar la responsabilidad, yo creo que en el fondo es muy importante formar y hacer consciente a nuestros futuros colegas y colegas actuales en el uso de la información.
y en cómo usamos la información para gestionar la influencia, para gestionar el poder, para generar acceso y también para poder generar información que sea certera, dado que nosotros podemos ser fuente de información para aquellos que no la tienen, y es importantísimo chequear la información con las fuentes que sean de mejor calidad y las más serias. Y ahora yo creo que hay otro grupo de desafíos que observo en la formación y que tiene que ver con algo más concreto y que también lo mencionaban los colegas, y que he logrado como pensar en 4 ámbitos, pero creo que igual se quedan fuera cosas. Yo creo que, bueno, claramente estamos desafiadísimos a formar y a como hacer cada vez más presente que es importante la flexibilidad y que es importante tolerar la incertidumbre. Yo creo que eso lo hemos visto en la formación, en nuestros estudiantes hoy día, que estamos todos ansiosos y quieren certeza y no la hay. Y bueno, y vamos a tener que convivir con eso. Y así a conocernos en cómo funcionamos en la incertidumbre y cuidarnos del estrés, de la ansiedad que nos genera y manejarlo, aprender a manejarlo y enseñar nosotros como docentes a manejar eso. Por otra parte, algo decían los colegas respecto del uso de la tecnología y la gestión social. Nuestra gestión va a tener que cambiar y está cambiando el escenario y vamos a tener que ser creativos y vamos a tener que aprender a usar plataformas y a familiarizarnos con la tecnología y a trabajar con otros expertos en estos ámbitos para poder generar la representación, la participación, la inclusión social de otras maneras. Cambió el campo, cambió el territorio, cambiaron los escenarios y yo creo que estamos desafiados a ser conscientes de que esto igualmente involucra conciencia ética y atención a ciertos derechos que son distintos a lo que estamos acostumbrados a mirar y seguir trabajando en ese nivel. Por otra parte, la seguridad de la intervención, creo que es importante también, vamos a tener que tener más conciencia de cómo nos cuidamos, de cómo evaluamos los riesgos, gestionamos si es que tenemos territorio, cómo lo hacemos, no podemos abandonarlo, ¿cierto? Pero vamos a tener que tener mucha más conciencia de cómo es el cuidado personal y porque esto tiene un impacto en otros también. Y por último, lo mencionaban los 2 colegas también previamente, en relación a nuestro típico trabajo de gestión de caso, de trabajo directo, trabajo cara a cara. Hoy día los equipos están siendo demandados y nosotros como trabajadores sociales también dentro de los equipos estamos siendo demandados en habilidades de cuidado de equipos. Y además estamos siendo demandados para poder afrontar a personas que están sufriendo y que están perdiendo la vida, que están viviendo el trauma de la pérdida en crisis, están teniendo trastornos adaptativos, hay problemas de salud mental y últimamente en nuestra formación no estamos tan fuertes en ese sentido y ahí tenemos un gran desafío para poder generar espacios de formación para fortalecer las habilidades clínicas o de intervención directa de nuestros profesionales y futuros profesionales. Eso, en síntesis, estamos desafiados a revisar, ser creativos, salir de la caja y mirar cuáles han sido nuestros roles tradicionales para innovar y seguir adelante con las consecuencias que va a implicar esta tremenda crisis sanitaria y cómo vamos a poder apoyar y aportar al desarrollo humano del país y del mundo en el fondo. Eso, no sé si lo logré en los 5 minutos que me quedaban. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Carla, muchas gracias. Tiempo justito. Te agradezco. Dejo de compartir ahora. Perfecto, perfecto. Mientras esperamos que se prepare, ¿cierto?, nuestra próxima expositora, un saludo a aquellos que se están integrando a través de vía Face Live, ¿cierto?, u otras instancias también. Un saludo especial a nuestros compañeros y compañeras de México, Argentina, Nicaragua, Perú, Ecuador. También me llegó aquí una notificación, ¿cierto?, personal desde Costa Rica.
Así que un abrazo a los colegas y colegos de toda Latinoamérica, quienes están en contacto con nosotros. Agradecer este espacio, esta instancia, porque al parecer son temáticas que a todos nosotros nos motivan, nos llaman la atención, especialmente la discusión desde el territorio, desde el terreno. Y quiero detenerme un poco en lo que plantea Carla, es muy interesante su exposición de cómo lo lleva también a un escenario más academicista, cómo también nos interpela no solamente a la formación del trabajo social en instancias académicas, sino también nos plantea ciertos desafíos de ser creativo y revisar los roles tradicionales del trabajo social. En la creatividad, yo creo que aquí estamos hoy día en un buen pie para empezar a mirar, a imaginarnos. Pero mirar e imaginarnos significa también el poder, como bien señalabas Carla, y también lo planteaba muy bien Francisco, de cómo bajamos, escribimos e intencionamos, ¿cierto? Articulamos, ¿cierto? Estos aprendizajes de los saberes a través de lo escritural. Necesitamos también enviar mensajes desde la construcción que plantea también antes Francisco, lo que plantea también Adriana en el primer momento, de cómo bajamos la intencionalidad del trabajo social, del quehacer del trabajo social, pero en documentos. Atrevámonos a escribir, colegas. Yo sé que hay poco tiempo, siempre nos quejamos, que tenemos muy poco tiempo, estamos en la acción, estamos en muchas tareas, pero es la oportunidad hoy día también de empezar a consolidar, ¿cierto? A poder trabajar, a abordar estos temas que son muy, muy interesantes. Saludos a todos también a nivel país, tenemos muchas visitas, tenemos mucha gente conectada, colegas, estudiantes, así que sean todos muy bienvenidos, muy bien acogidos. Esperemos que esto nos permita seguir el conversatorio, seguir conversando a través de esta vía y prontamente poder juntarnos en espacios, ¿cierto?, públicos, en espacios en que podamos conocernos, vernos las caras también. Así que un abrazo grande y ya está preparada nuestra cuarta panelista expositora, nuestra querida Natalia Hernández Meri. Ella es trabajadora social, doctora en trabajo social, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Natalia, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, queridos compañeros, compañeras, compañeros. Un abrazo enorme desde este sitio. Muy emocionada porque también dentro de los distintos roles soy parte de Achetsu. Desde que retomamos este desafío hace varios años y al poder encontrarnos aquí distintos colegas, distintas escuelas, y poder sentarnos a conversar y armar proyectos juntos, me parece que es un sueño y que, citando a nuestra querida Ruth Lizana, esto es Achetsu, esto es el sueño que nosotros teníamos hace tantos años. Agradecer también todas las palabras de quienes conforman este espacio, han sido extremadamente movilizadores. Y me gustaría agregar a la presentación que hace Iván, de mi persona, que junto con ser trabajadora social, también desarrollo los roles de formadora, pero también soy aprendiz. Quiero sobre todo abrazar esa idea de ser un aprendiz constante. Soy también una mujer militante que cree profundamente en la transformación social y me tiene absolutamente cansada, agobiada, y quizás eso se ha visto incrementado en este contexto de crisis en el cual estamos viviendo. Estas divisiones artificiales que han limitado muchas veces el que podamos trabajar como colectivo. Entender que la academia está alejada de la intervención es un error que tenemos que reparar. Tenemos que hacernos cargo de esas malas gestiones que hemos tenido, hacernos cargo, por supuesto, de las lejanías, las distancias, y más que nunca trabajar juntos como cuerpo político, como cuerpo que está interesado por la transformación social. Desde ahí que mi interpelación está orientada a revisar desde uno de los sitios donde yo me desempeño hoy día, que es el trabajo también de formación, como lo hace Carla, como colega del pregrado, pero también del posgrado. Y particularmente quiero hacer ahí, poner un énfasis particular, porque tengo la oportunidad y el regalo
de trabajar con profesionales en distintas latitudes. Tengo la posibilidad de trabajar con interventores en la que es mi otra casa, que es Argentina. Tengo la posibilidad de trabajar con interventores acá en Chile. Tengo la posibilidad de militar en esos espacios. Y desde ahí que logro visualizar, de vivir y experimentar la potencia de estos espacios de transformación y a la vez la tremenda fragilidad y vulnerabilidad en la cual nosotros nos movilizamos, en las cuales vivimos y con las que nos toca trabajar. Me refiero particularmente a las diversas lógicas institucionales, las diversas lógicas que vienen desde las subjetividades y que se encuentran en un mismo sitio, en un mismo espacio. Quiero relatarles una conversación que tuvimos con una compañera interventora social justamente hace... Perdón, esto del teletrabajo. Quería relatarles justamente... Disculpen, pero así estamos en esto de vivir en la casa y en distintos espacios, ¿no? Pero desde ahí, desde esta locura, les puedo contar lo que conversamos con esta colega hace un par de días. Cómo desde programas sociales que están trabajando, por ejemplo, en el ámbito de revinculación desde los jóvenes con sus familias y con distintas instituciones, la crisis que estamos habitando ha generado que los programas se terminen, se rompan, se dejen de movilizar por problemas que tienen que ver con las gestiones institucionales. Un programa cerrado por la falta de rendiciones de cuentas, no porque sea un programa que no sea exitoso, no porque no sea un programa que ha logrado trabajar con las subjetividades de los jóvenes, no porque no haya logrado acompañarles justamente en un periodo de crisis donde la desvinculación puede ser aún más extrema, sino porque la fragilidad de las instituciones nos llevan a pensar justamente que más vale terminar con los espacios interventivos, porque tenemos un tema de crisis económica, un problema de gestión, y desde ahí, en el fondo, se cierran las puertas y los espacios de transformación. De ahí que mi invitación, la que tengo hoy día muchas ganas de compartir con ustedes, tiene que ver particularmente con 3 elementos que a mi juicio nos ayudan a pensar y a interpelarnos en estos espacios. Primero, el que podamos discutir cómo estamos entendiendo las apuestas de transformación hoy día. Y eso desde todos los cuerpos que participamos en los espacios interventivos. Particularmente cuestionar a los procesos de formación. ¿Qué estamos entendiendo por transformación hoy día? Me caló muy profundo lo que decía Francisco en su intervención. ¿Acaso tenemos que formar en modelos estables, indicar que solo existen 3, 4 en torno a la intervención? ¿Es un recetario el que tenemos que seguir? A mi juicio, nada más lejos que eso en los momentos en los cuales estamos. Nada más afuerino. Creo que los procesos de transformación tienen una complejidad tan alta, tan grande, que no podemos en el fondo seguir reiterando trayectorias que no nos movilizan en torno al cambio. Más bien, y ahí tener mucha atención, más bien revisar si las posiciones que estamos teniendo en la transformación tienen que ver más bien con una mantención de las desigualdades, una mantención de las injusticias, y asumir que nosotros como trabajadores sociales esos roles también los podemos desempeñar. Desde ahí que hay que hacer un cuestionamiento, una desnaturalización, una revisión profunda de lo que estamos entendiendo por transformación. Sobre todo en estos contextos, en nuestros sitios,
donde, como dice mi querida colega y maestra y amiga Yanina Muñoz, el etos neoliberal nos hace entender, vivir, sentir de ciertas maneras que nos impiden, por supuesto, generar apuestas que se sitúen y que desde el sitio realmente rompan con estas lógicas que nos están hoy día marcando una forma de andar, de caminar y de entender lo que puede ser nuestra profesión. En ese sentido, la formación y lo que nos compete con mucha responsabilidad tiene que venir a revisar cómo estamos trabajando estas nociones en todos nuestros niveles. No es justo solo dejarlo en pregrado. No es justo, en el fondo, asumir que el pregrado termina y nuestra formación ahí se acaba y hemos logrado un gran objetivo. Más bien es como todas y todas entendemos que en los procesos de cuestionamiento, de historización, de desnaturalización, pasan por generar conocimientos comunes, saberes colectivos, en donde vamos aprendiendo los unos de los otros en distintos roles de maestros y aprendizaje, de aprendices, que se están incorporando en procesos de transformación que movilizan un horizonte político de cambio. No es posible que mantengamos lejanías en torno a estas discusiones. En los espacios de intervención, que como vuelvo a citar a Francisco, esta intervención en primera línea y cómo no, en cualquiera, ya sea en el espacio de salud, ya sea en la municipalidad, ya sea en el aula, el espacio de intervención también en la formación. Tenemos que dialogar, tenemos que generar apuestas de encuentro, de acompañarnos, de comprender que desde la diferencia generamos también un camino, un trayecto que nos permite potenciar la transformación y no pensar que solo tiene que quedar limitado a una sola forma, porque desde ahí nos quedamos congelados en ciertas perspectivas clásicas que nos impiden revisar, por supuesto, otras formas. De ahí que mi segunda invitación en este espacio es que nos hagamos la pregunta por mirar las perspectivas de trabajo social desde las cuales estamos nosotros hoy día construyendo nuestros propios caleidoscopios. Me refiero a que cada uno de nosotros tiene visiones y apuestas particulares desde los sitios que transita, que construye, que genera. ¿Qué sucede cuando nosotros mantenemos miradas clásicas? ¿Qué sucede cuando nosotros mantenemos miradas inmóviles? Cuando nosotros no somos capaces de asumir el proceso del trabajo social crítico como parte del motor que hoy día nos ayuda a cuestionar. El trabajo social crítico apunta necesariamente a revisitar. Y como dice Rodrigo Cortés, mi querido compañero, cómo revisamos lo que es herencia, cómo revisamos lo que es legado, para realmente movilizar apuestas que sean necesarias en estos contextos de crisis. Desde ahí, que una invitación personal que les puedo realizar es cómo encontramos nuevas figuras, como pueden ser los dispositivos rizomáticos, para comprender las complejidades de los procesos actuales. Desde ahí contarles que con distintos equipos de trabajo hemos implementado modelos de este tipo en torno a generar transformaciones desde las complejidades y con las complejidades, con las fragilidades de lo institucional, con las fragilidades de la gestión, pero también con las fortalezas de las subjetividades, con incorporar las relaciones de poder, incorporando también las resistencias tanto de interventores, pero también de los actores que construyen estos espacios de intervención. Entonces, desde ahí, ¿cómo en el fondo la formación se hace cargo también de tener una reflexión activa en torno a estas posibilidades? Y mi tercera invitación y última, y con esto cierro, querido Iván, es cómo cuestionamos el proyecto político de nuestra formación en trabajo social. Cómo las distintas escuelas, departamentos, nos cuestionamos, nos preguntamos cuál es la apuesta política por la cual estamos trabajando.
desde dónde estamos entendiendo la idea de transformación, desde dónde estamos entendiendo la idea de la construcción de sociedades distintas. Porque si bien somos proyectos académicos, somos proyectos políticos. La intervención es política. Y en ese sentido, y solo un paréntesis, Iván, antes de terminar, no me estoy refiriendo necesariamente a lo partidario ni al tema de las asociaciones particulares de los movimientos políticos. Me refiero a lo político como idea de cambio, como horizonte, como esa imagen hacia dónde quiero caminar, que realmente está la base. No podemos quedarnos en discursos que no transiten entre lo abstracto y lo material. Tenemos que conjugar los elementos para poder comprender efectivamente ese itinerario que queremos cursar, el que queremos navegar. Por eso el cuestionamiento es hacia nuestros proyectos formativos, pero también es hacia nuestro cuerpo profesional. ¿Cuál es el horizonte político que tenemos? ¿Cómo podemos generar una militancia que no nos haga dividir el cuerpo, fragmentarlo aún más? Yo no puedo estar solo militando después de las 6 de la tarde, más bien porque me canso aún más. Yo soy militante en todos los espacios y la militancia no tiene que ver necesariamente, insisto, con una sola agrupación o con un solo partido. Tiene que ver con ese compromiso que yo tomo en pos de la transformación, en pos de la construcción de nuevos espacios y, por supuesto, en lo cotidiano. Como desde nuestros propios cuerpos politizamos y generamos desde ahí una reflexión distinta. Eso, mi querido Iván, perdón por ponerlo nervioso por los tiempos, perdonen por la vida cotidiana. Muchas gracias, querida Nati. Sí, por lo imponderable, los perros. Los perros. Los perros, todo, estamos en vivo, estamos viendo en vivo. Muchas gracias, Nati, muy interesante. Sin embargo, y sin duda, son desafiantes los expositores, en relación especialmente a lo que plantea Natalia, nos invita a remirar toda la formación en trabajo social, y desde ahí yo quiero rescatar dos elementos importantísimos. El trabajo colectivo, yo creo que es importantísimo lo que tú planteas, Natalia, de cómo Achetsu, ciertas otras instancias academicistas y también ligado al campo concreto, ¿cierto? Donde están hoy día, decían los colegas, hoy día militando abiertamente, podamos también nosotros ir fortaleciendo, ir mirándonos y retroalimentándonos. Y aquí me acordé, cuando tú planteas, Natalia, esta lejanía, ¿cierto?, entre lo académico y la realidad, lo que plantea en algún momento Nidia Elwin y de María Casolar, ¿cierto?, de la Católica, próceres, colegas nuestros de trabajo social en Chile. La crisis social se debe justamente a eso, plantean ellas, a este distanciamiento entre lo académico, el pensar, ¿cierto?, y el hacer. Algo está ocurriendo en la historia del trabajo social que hemos generado este distanciamiento que es necesario hoy día reconstruirnos, reempoderarnos, como decían los colegas delante, de cómo finalmente eso nos motiva, nos intenciona a poder trabajar en un proyecto colectivo, en un proyecto no solamente político, Natalia, sino un proyecto ético-político, donde también esté centrado, fortaleciendo la mirada también, ¿cierto?, del trabajo social, no perdernos en los principios, no perdernos en la angustia, en la vorágine del trabajo que tenemos hoy día, y no perdernos también en la discusión, ¿cierto?, de la chimuchina, la cosa básica, ¿cierto?, de qué escuela es mejor o peor, qué programa es mejor o peor, sino aquí estamos instalados desde la reflexión, desde la realidad. Hoy día nos están interpelando los problemas sociales, nos está interpelando la urgencia y la emergencia de la presencia de los trabajadores sociales de distintas instancias. Entonces agradecemos aquí a los colegas, ¿cierto?, y colegos que han participado en este espacio. Vamos a continuar. Ahora hay una serie de preguntas relacionadas con todo lo que ustedes han expuesto. Yo quisiera ahora dar unos minutos a cada uno de ustedes para que podamos seguir avanzando y profundizar en algunos temas que quedaron pendientes. Aquí, Adriana, quiero interpelar, estimada colega Adriana, usted puso al principio, que pudiese mejor desarrollar un poco más, con mayor tiempo, y extenderse un poquito más respecto a la visión de inserción del trabajo social propositivo en su área de trabajo, principalmente. ¿Y cuáles serían los desafíos que tú estás viendo, Adriana, hoy día para poder abordarlo en esta concepción más terrenal, si podríamos hablarlo del concepto más del trabajo social? Dejamos la palabra, Adriana. Ya, voy a referirme a lo local, y lo local de alguna manera bien hegemónico respecto al mundo municipal.
porque la porción de poder que tienen los municipios respecto al territorio y respecto a lo local es bien importante. Por lo tanto, es imposible no hablar del poder o de cómo se organiza esto sin hablar del municipio y por lo tanto sin hablar del rol que le toca o cómo se puede relacionar o se relacionaría de una mejor forma las ciencias sociales y particularmente el trabajo social. Primero me parece que una de las cosas y de las grandes cosas pendientes es el manejo del dato. O sea, nosotros plataformas municipales respecto a datos reales de qué estamos entendiendo por pobreza, por vulnerabilidad, o de cuántos adultos mayores estamos hablando, cuántas mujeres, jefas de hogar, etcétera, de una plataforma que se llama ADIS, que es una plataforma que se actualiza según lo que el mismo municipio autorreporta respecto al registro social de hogares. O sea, la cantidad de datos que hay ahí para saber, por ejemplo, dónde están viviendo los postrados de una etnia, que son de familias monoparentales, o sea, datos tan específicos lo podemos tener. Sin embargo, ese dato hoy día queda en un buen reservorio y punto. Hay otra cosa así bien dramática respecto a lo que yo mencionaba de la desconfianza de los niveles regionales y centrales. Nosotros los municipios somos quienes pesquisamos el dato, quienes ingresamos el dato, sin embargo no somos dueños del dato. El momento que yo quiero saber dónde están situadas todas las jefas de hogar menores de 40 años, por ejemplo, para hacer un programa específico, no puedo saber, porque solo sé que hay un número, pero no sé dónde están ubicadas espacialmente porque ese dato no me lo devuelven a mí como municipio. Entonces a mí me parece que ahí hay una línea muy importante de manejar el dato, o sea, no podemos seguir trabajando a ciegas en una realidad tan compleja como la que hoy día existe a nivel municipal. Y a nivel municipal me refiero también en salud y educación, porque hasta hace bien poco ambas dependían de los municipios, salud sigue dependiendo de los municipios, y salud ahí tiene un rol bien importante, que me parece que ahí sí que, de ahí me extendería muchísimo si me pongo a hablar, porque creo que una de mis grandes pasiones, que tiene que ver con los determinantes sociales de salud. O sea, los determinantes sociales de salud son fundamentales para salir de esta crisis. O sea, si los economistas no, o creo que en este momento sí lo entendieron, de que si la contaminación afecta a la población, claramente cualquier matriz de desarrollo se va a la paila. Si los ingenieros ahora entienden que esto no era más ventiladores, como el subsecretario de redes asistenciales que insiste que esto era más ventiladores y era determinantes sociales de la salud, era que había más hacinamiento. Nosotros los trabajadores sociales, esa bandera la debemos levantar. O sea, no podemos salir de la universidad sin entender los determinantes sociales de salud puestos en los territorios, puestos en las construcciones, puestos en las viviendas, puestos en los puentes, puestos en todas partes. Esa pega es nuestra, y paremos o sea, me escribían por ahí, profesora, estoy escuchando cosas que escuché hace 10 años. Sí, hay cosas que son hace 10 años, pero estas son de ahora, y es nuestra responsabilidad y obligación actualizar esto, y no seguir pensando que esto no, es ahora, o sea, la gente se está muriendo ahora, y los determinantes de salud tienen respuestas para esto. Eso con respecto al dato. Los determinantes sociales me parece que hubo una metodología, una manera, cómo enfrentar esto, tiene respuesta, tiene una manera de relacionarnos con las otras profesiones, tiene una manera de construir territorio, tiene una manera de organizar el poder, de planificar y de prospectar. Entonces, no hay mucho, sino que hay que tomarlo, actualizarlo, mirar lo que dice Alma Ata respecto a eso y poder pensar cómo en esto se construye a partir del dato, y estoy hablando no solo de la planificación respecto a los territorios, sino también de la construcción concreta, o sea, de cómo estamos pensando en las plazas públicas. ¿Estamos pensando en las plazas públicas con más juegos infantiles cuando en esos barrios no hay niños? ¿O estamos pensando en las plazas públicas con espacios más de conversación porque lo que hay en ese barrio son adultos mayores que juegan ludo, por ejemplo? Entonces son cosas que nos toca, y ya que nosotros, los trabajadores sociales, nos atribuimos la intervención directa, tenemos que tener una línea y una voz primera respecto a ese tipo de información y a ese tipo de toma de decisiones.
O sea, creo que ahí en la planificación, tanto a mediano, corto y a largo plazo, es fundamental. Y lo último creo que es con respecto al gasto. O sea, también por ahí también me miraba respecto a la visita domiciliaria. Como estamos tan inmersos dentro de la vena de la familia, de la persona, también tenemos, y no puede ser al tufo, no puede ser a la intuición, tenemos termómetro respecto al gasto en programas sociales. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra decir, cuando, por ejemplo, no hay programas de cuidado, de cuidadores, cuánto pudiésemos gastar, que no es gasto, es inversión finalmente, en programas de cuidado en el ámbito local. Por lo tanto, no podemos quedarnos callados, no podemos seguir siendo solo una caja de resonancia de un reclamo angustiante y depresivo de la situación, sino que tenemos que levantar la voz con buenas minutas, con buenos datos, con buena reflexión y con lo que cargamos respecto a nuestra historia, particularmente como la salud pública nos ha dado una mano y nosotros le hemos dado una mano a la salud pública respecto a esto y cómo continuamos. Eso me parece que es fundamental respecto a los territorios, respecto a los municipios, y que lo miraba también por ahí acerca de cómo la visita domiciliaria la resituamos, y yo creo que tiene que ver con la perspectiva de salida. Normalmente nuestro foco de la visita domiciliaria es que venimos de salud, miramos al postrado y vemos que le falta el cojín de antiescara, no sé qué, pero no podemos seguir el territorio no relacionándolo en el trabajo en red respecto de cómo esa familia se vincula en una línea productiva, cómo esa familia se vincula con carabineros, por ejemplo, respecto si es que hay un agresor, y cómo ahí todas las instituciones que están a nivel local toman un estado de desarrollo que sirva para avanzar en esto. ¿A qué me refiero? Que no puedo tener salud súper profesionalizada, que me consta, pero con unos carabineros que te están tratando al agresor y a la víctima de la misma manera. Por lo tanto, me tengo que relacionar, y yo, profesional, tengo la responsabilidad de a esos carabineros formarlos, porque son parte del problema. Y lo estoy diciendo en la línea de violencia intrafamiliar, que ahí tocan las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, el carabinero, salud, los juzgados, etc. Lo estoy diciendo solo como un ejemplo, pero para eso es fundamental el trabajo en red, y el trabajo en red a nivel local se puede dar, es mucho más fácil, es más simple, es más barato, es más lógico. Entonces creo que a eso me refería con lo de las visitas domiciliarias, y lo otro me refería con respecto al dato, al gasto, a las construcciones, tanto respecto al territorio, digamos, al hormigón, como también a la planificación y a la prospección de cómo hacemos desarrollo respecto a los distintos territorios, considerando las variables, como decía mi colega antecesor, interculturales, generacionales, de género, etcétera, que son fundamentales para este modelo sin descentralización, además, solo con desconcentración de recursos, donde nos pone a pelear a los municipios entre nosotros recursos que el Sistema Nacional que organiza los recursos a nivel municipal es también bien injusto, porque el municipio chico tiene profesionales con más reducido aspecto que puedan postular y por lo tanto llegar a estos recursos. Entonces es una cosa bien compleja, pero desde lo local tenemos muchas posibilidades de hacerlo, pero tiene que ver con un quehacer de no la pelea con salud, no la pelea con educación, no la pelea con el juzgado, no la pelea con, sino que mirémonos las caras, humildad, escuchémonos y podamos avanzar. Creo que por ahí va la profundización de lo que me preguntan. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias por el aporte. Bueno, está muy ligado a lo que plantea también, ¿cierto?, los colegas anteriores, y especialmente lo que plantea también Carla, en retirar o actualizar también la formación en esas líneas, en el instrumento, herramientas propias del trabajo social. Gracias por el aporte, Adriana. Quisiera hacer aquí un paréntesis, también los saludos nos están llegando y comentarios desde Colombia, desde Panamá, y también a los estudiantes que están, ¿cierto? Tengo muchos estudiantes acá, saludos, estimados compañeros y compañeras de distintas universidades, ¿cierto? Insisto que nos pueden acompañar en esta discusión, son temas muy interesantes. También muchas felicitaciones a todos los panelistas acá, a Francisco, a Carla, a Natalia, a Adriana, ¿cierto? Porque
ha calado fondo este tema y me imagino que vamos a seguir trabajándolo e intencionándolo. Francisco, aquí quiero poner también en jaque, planteaste temas muy, muy interesantes, me hiciste invitaciones respecto a sistematizar, todo. Y aquí los estudiantes también están preguntando, Francisco, ¿cómo ser activo como estudiante en el sistema de salud hoy día, lo que tú estás proponiendo, esta nueva mirada, ¿cierto? Y cómo también miramos la transformación de los contextos de salud? Así que te dejo 2 desafíos, Francisco. Tienes unos minutos para poder explayarte. Abriría las puertas de los hospitales y de los CESFAM para que efectivamente los chiquillos que están en las escuelas hoy día puedan acceder sin inconveniente. Ingresar a hacer una práctica profesional a un centro de salud es tremendamente complejo. Las escuelas hoy día sabemos que nuestra realidad es que no necesariamente pueden pagar para que los muchachos vayan a hacer sus prácticas a estos centros que son ya complejos y que sin duda desde el ámbito de salud es la mejor escuela para cualquier trabajador social. En este hospital, la universidad debe de cancelar 3 unidades de fomento para que el muchacho pueda hacer su práctica profesional acá. Y lo que sucede es que las universidades no están pagando por hacer la práctica profesional. Las universidades grandes tienen sus propios centros de práctica, el resto de las universidades se los tiene que conseguir. Y en otros casos, los muchachos tienen que empezar a buscar sus centros de práctica. Hoy día no hay centros de práctica. Debido a la pandemia, hoy día ya no existen centros de práctica, ¿no? Las prácticas están haciendo en línea. Yo temo, colegas, de verdad temo. Y me imagino que muchos estudiantes me lo han manifestado también, profe, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a ser buenos profesionales si no tenemos dónde practicar? Que llamemos por teléfono, que veamos una videoconferencia, que no es lo mismo. Las instituciones cuando quieren trabajar en redes y están comprometidas en formar buenos profesionales, entonces deben conseguir centros de práctica en los cuales los acojan. Y los centros de prácticas tienen el deber de poder recibir a estos cabros. Tienen que abrir las puertas. Yo he luchado para que el hospital lo haga. El Hospital de El Salvador, el centro clínico, es un centro asistencial docente de la Universidad de Chile. Y yo necesito que estudiantes vengan a conocer esto. Sobre todo cuando tratamos de vincularnos. Adriana hablaba cómo hacemos esta relación intersectorial y cómo nos vinculamos. Desde salud trabajamos la RIS, ¿no? La red intersectorial de interredes de la salud en el fondo, ¿no? Cómo nos tratamos de vincular. Pero no nos veamos la suerte entre gitanos, no conversamos. Los hospitales no tienen una red con la atención primaria. Y si bien es cierto, se maneja este modelo de salud familiar maravilloso, del cual yo soy un súper fiel hincha, cuando llegamos al hospital esto termina, esto se desvincula. Toda esta idea de proteger a la familia, de congregarnos en torno a esta idea que, sabéis que vista desde el hospital parece casi mágica, parece casi espiritual, mágica, hermosa, pero cuando llegamos al nivel secundario se corta. Eso no es así. Usted viene por el dolor de la gastroenteritis, no necesariamente porque eventualmente su hijo está detenido o porque su padre tiene problemas de alcoholismo. No, usted viene por la gastroenteritis y que no se lo olvide y no pierda la hora. Entonces, bueno, la misión es, primero desde las escuelas, y a lo mejor aquí hasta me van a retar, so pena que me echen, pero las escuelas tienen que tienen que lograr conseguir abrir las puertas de los centros de salud familiar para que más y más estudiantes hagan sus prácticas ahí. Porque si es que hay de aprender desde la práctica, es en un centro de salud familiar. ¿Y cómo sistematizar? Creo que ahí también hay una responsabilidad del mismo estudiante. Cuando tenemos estudiantes que córrame la prueba, que por qué me da tanto por leer, pucha, que por qué no baja la escala. ¿Qué entiendo yo que estoy estudiando? ¿Qué entiendo yo que significa esta profesión? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que muchos chiquillos aún en tercero, en cuarto, incluso en quinto están pensando que efectivamente esto es hermoso y es lindo porque yo quiero ayudar a la gente. Claro.
y que no es malo, pero es necesario profesionalizar y es necesario también conversatorios internos en los mismos centros educativos con respecto a qué sentido está teniendo para ellos esta profesión en tercero, en cuarto y en quinto año. Eso. Muchas gracias, Francisco. Esto nos interpela y nos sigue desafiando, sin duda. ¿Ya? Aquí tomo lo que plantea Natalia, ¿cierto? El trabajo colectivo. Yo creo que nos urge un trabajo colectivo para poder abrir estos espacios que nos nutren, no solamente desde la formación, también nos interpela a la transformación de la realidad concreta que estamos viendo hoy día. Carla, ¿cierto? También aquí hay una serie de consultas en relación a lo que tú estabas planteando. En relación al conocimiento propio, ¿cómo podríamos, esto de un concepto, a lo mejor la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea de transformación que está operando detrás de lo que tú estás planteando y cómo podría finalmente eso traducirse, ¿cierto? En la formación, que tú estás en el área de la formativa hoy día en la universidad? ¿Cómo tú lo llevarías, ¿cierto? Si hoy día un estudiante está planteando, bueno, entonces, ¿a qué nos están invitando? Nos están invitando a hartas cosas hoy día, pero ¿cómo lo hacemos más concreto esta invitación, Carla? Ya, acerca de la transformación. Bueno, yo creo que hoy día estamos llamados a, como decía de alguna manera la Natalia, y también lo decían los colegas, a comprender que está transformándose hoy día el mundo y nosotros vamos a ir a hacer intervenciones para poder transformar lo social, siempre con los mismos principios, pero quizás desde otros parámetros, yo creo. En términos concretos, yo creo que estamos, por una parte, llamados a adquirir a herramientas y competencias que nos ayuden a usar lo que ya está en el fondo y a usar, hoy día tenemos herramientas digitales, por ejemplo, y usar claramente las herramientas digitales y las comunicaciones y la posibilidad de comunicación que tenemos hoy día para poder transformar. Yo estoy plenamente de acuerdo con que existe la posibilidad de transformar la realidad a través de lo simbólico, ¿ya? Y del lenguaje. Esto se puede hacer en el microespacio. Estoy sumamente de acuerdo con todo lo que dijo la Adriana recién, o sea, cuando habla de la coordinación en el territorio, también he sido testigo y actor social en ese contexto, y creo que la invitación justamente va por ahí, por encontrarnos, por comunicarnos y por hacer sentido en colectivo en los distintos espacios y hacer conexiones locales en los territorios que hoy día a lo mejor no nos podemos ver presencialmente, pero sí necesitamos comunicarnos, comprender en el fondo las nuevas formas y adaptarnos a esas nuevas formas. Yo creo que uno de los desafíos es como adaptarnos a la nueva forma en donde vamos a tener que comunicarnos de otra manera, pero no perder el contacto bajo ningún punto de vista. Creo que hoy día se abre esta posibilidad de lo digital, lo que estamos haciendo hoy día, como que nos saca una cortina que teníamos en los ojos, unos lentes oscuros que no nos dejaban ver que sí podíamos conectarnos. Quizá hoy día nos conectamos y nos comunicamos más que antes. Descubrimos que no es necesario la presencialidad en algunos casos y podemos tener, por ejemplo, estas reuniones que a lo mejor no las habíamos tenido antes porque no habíamos descubierto que podíamos conversar de esta manera. Y en ese sentido yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de ocupar las líneas, los canales digitales para poder hacer transformaciones que partan desde el diálogo. Yo creo que ahí esta coordinación, esta interacción interprofesional, interdisciplinaria, intersectorial, es fundamental para poder empezar a hacer transformaciones con sentido y que tengan sentido obviamente para nuestros
nuestros sujetos de intervención, nuestras familias, las personas con las que trabajamos, que atendemos, los grupos, las comunidades, quien quiera que esté, las organizaciones, en todos los contextos donde podamos intervenir. Creo que ahí el llamado es a una transformación que va orientada, yo siento que desde los mismos principios, pero con un contexto abierto, distinto, y que nos pueda ayudar a ser más creativos y a incluso comunicarnos mejor. Creo yo que por ahí va. Muchas gracias, Carla, por tu reflexión. Sin duda, muy, muy atingente a los tiempos, ¿ya? A la virtualización. Sí. Quiero hacer otro paréntesis acá. Me ha pedido saludar a los colegas y colegas de regiones que también están instalados acá vía distintas vías de comunicación, a las distintas escuelas también de trabajo social a nivel país que están conectados, y también latinoamericana. Un saludo a todos y todos ellos, y en especial un reconocimiento a Nicolás Said, quien también ha estado con nosotros desde la Universidad Católica, apoyándonos con toda la transmisión, con todo lo que ustedes están viendo hoy día, con los perros de Natalia, etcétera, incluido, ¿cierto? El Nicolás estaba ahí presente, y agradecemos también, un abrazo fuerte, ¿cierto? Y agradecimiento desde acá. Natalia, la interpelación viene, bueno, antes de pasar a Natalia, hay un comentario respecto a la primera línea, ¿cierto? Bueno, plantean ya, dejemos de hablar de la primera línea porque siempre estamos en el combate. Entonces, aquí la primera línea tiene que ver con el concepto de riesgo, cómo entendemos el riesgo, porque yo hoy día, si me dicen, ¿cierto?, anda la primera línea, el temor al contagiarme y a morirme, sin duda, y con lo que planteaban las colegas, esta desolación, tengo que mantener familia, etcétera. Por tanto, no estoy dispuesto a eso. Entonces, ¿cómo miramos la acción de esta primera línea o la acción propia del trabajo social? Y aquí quiero interpelarte también, Natalia, tú planteabas delante algunas miradas, ¿cierto? Nos invitabas a reflexionar desde la formación y desde el aspecto más metodológico. Ya hablamos del aspecto metodológico, el cómo hacerlo. Y de hecho aquí hay una pregunta desde Argentina, tu segunda casa, que nos señalan que la ley federal en Argentina, ¿cierto?, hay ciertas imposibilidades de poder trabajar desde la gestión. Dice, las propuestas de 1990 sobre gerencia o gestión social han sido muy objetados por estudiantes y graduados. ¿Cuál es la posición que tiene respecto a eso? Desde la gestión están preguntando desde Argentina. Si tú quieres playarte, y también inmediatamente también que podrías profundizar algún aspecto de la transformación que tú nos señalabas también, ¿cierto? ¿En qué estaría fundada y basada la transformación social hoy día en este contexto de pandemia? Natalia. Muchas gracias, querido Iván. Reconozco ahí la pluma de mi amiga Rosarina. Agradezco, a ver, la reflexión o sea, la pregunta para poder aumentar un poquito o ahondar la reflexión, en términos de que creo que estamos habitando una crisis que ha tomado ribetes impresionantes desde, por supuesto, desde que estamos experimentando una pandemia en términos de salud, ¿no? Pero estamos en una crisis y habitando una crisis hace bastante tiempo. Está un hito particular desde la revuelta popular de octubre, que en ese sentido difiere un poco de la idea de estallido. Yo creo que es una revuelta que se viene preparando y trabajando hace bastante tiempo. Y vamos a seguir enfrentando una crisis a partir del momento que nos digan se acabó la cuarentena. Esto va a seguir. Y en ese sentido creo que la transformación va a exigir complejidades y que incorporemos todos los elementos que sean necesarios para trabajar. De ahí que yo creo hoy día que una invitación puede ser el trabajar desde esta noción de articulación de distintos elementos y de distintas dimensiones, en términos de un dispositivo que pueda movilizar todos los elementos con los que trabajamos. Para mí la idea de dispositivo no es un artefacto aislado, y eso solo lo voy a clarificar brevemente. Para mí es la articulación de aquellos elementos con los que trabajamos en lo cotidiano. El dispositivo se compone desde la fragilidad institucional,
se compone desde las apuestas teóricas, se compone desde la arquitectura, se compone con los elementos materiales e inmateriales. En el fondo es poder reconocer con qué estamos hoy día frente a la mesa y con qué podemos trabajar. Y en ese sentido, creo que la gestión social, la gestión, la administración o distintos elementos han sido revisados y comprendidos de distintas formas en nuestra América Latina. Al recordar mi formación de pregrado ya hace bastantes años, nosotros sí teníamos cursos de gestión social porque nos preparaban para la administración de ciertas políticas, programas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día no podríamos decir que es lo único que hacemos, pero sí tenemos que comprenderla, tenemos que trabajarla, tenemos que vincularnos también, porque hay una dimensión material y operativa en las apuestas transformativas que es innegable. Volviendo y en ese sentido haciendo el guiño con las realidades de Chile, lo que nos mostraba la Adriana, lo que nos muestra Francisco, lo que nos muestran nuestros colegas cuando estamos trabajando con ellos en alianza, es que efectivamente las lógicas institucionales requieren un manejo y un conocimiento que es brutal. Los tiempos institucionales no son los mismos que los tiempos de los actores sociales, no son los mismos que nuestros tiempos como profesionales de intervención. Por ende, gestionar esa complejidad es necesario. Pero cuando hablo de ese tipo de gestión, no hago referencia a la idea de la administración clásica y no con un afán de desvalorar, al contrario, estoy diciendo que hoy día la crisis, el habitar la crisis, requiere que podamos articular los distintos elementos desde una apuesta transformativa. Y en ese sentido, los procesos de formación, tanto de pre, postgrado, de cursos de especialización, yo creo que nos tienen que brindar herramientas en pos de poder asumir estas complejidades. Por eso pienso, y retomo solo una frase y con esto cierro lo que decía Francisco, yo creo que estamos en un momento de crisis y en la crisis estamos respondiendo con ciertas formas para llevar a cabo el derecho a la educación, para poder generar una apuesta formativa hoy día. Sin embargo, no podemos pensar que esta es la única forma que tenemos para seguir formándonos. Yo creo que tenemos que incorporar aquellos elementos que han sido relevantes, que son útiles, pero tenemos que seguir cuestionando el cómo vamos a trabajar en contextos de crisis, y una crisis que no nos va a abandonar de un día para otro. En nuestros pueblos de Latinoamérica particularmente, estamos viviendo crisis económicas, crisis simbólicas, crisis políticas, que no se van a acabar cuando la cuarentena termine. Por lo tanto, es ahí donde nosotros nos ponemos en una encrucijada y nos vinculamos desde ese espacio por la transformación. De ahí que yo rescato el cuestionamiento hoy día en torno a nuestros proyectos ético-políticos, como bien me nutría Iván. ¿Cómo hoy día generamos esta reflexión y movilizamos la fuerza en torno a estos saberes colectivos? De ahí yo creo que está de manifiesto una necesidad actual en torno a formarnos continuamente como una comunidad que comparte saberes, donde son democráticos, donde son participativos, donde son colaborativos. Eso por ahora. Muchas gracias, querida Nati. A ver, quiero hacer un comentario, un error que cometí Nicolás ahí de la Universidad de Chile. Agradecimiento, me corrí un poquito de la universidad, pero un abrazo, Nicolás. A ver, para los tres, para los panelistas, hay una pregunta transversal que tiene que ver justamente con el contexto nacional. Donde sucede, dice, la pandemia en plena crisis institucional y el fortalecimiento de las organizaciones territoriales. ¿Qué sucede con el quehacer disciplinar crítico? Y aquí hay un tema re importante, lo que ustedes también planteaban, cuando la institucionalidad no se encuentra validada, lo que decía también Adriana de este contexto, ¿cierto?, más de la realidad que está viviendo ella. ¿Qué sucede con el desempeño de la disciplina actual y los principios éticos de la profesión? Así que dejo abierto a los panelistas quien quisiera argumentar en relación a
a esta consulta, pregunta o comentario. Adriana, perdona que te intencione, pero... Ya, yo estaba mirando esa pregunta, me parece que de hecho era algo que me quedó en el tintero, respecto al desarrollo organizacional o el estado de las organizaciones y lo que pasa en las poblaciones. De hecho, era un punto que yo tenía, en lo que quería hablar respecto al trabajo social de grupo o organizacional o la participación que tiene que ver con el territorio y hoy día el territorio narco. La ausencia de Estado ha dado finalmente un espacio para que estas institucionalidades se manifiesten, se enquisten y se expandan. Por lo tanto, ahí me parece que el rol del trabajo social y de cualquier trabajo social, no quiero poner el rol del trabajo social en este nivel académico, sino que el del dirigente social, el del consultorio, o sea, del trabajo social como tal, es fundamental para la construcción de red, que es la única manera de recomponer y reconstruir el Estado presente en ese territorio. Y esa construcción de Estado viene desde la construcción municipal hacia ese lugar, porque cuando hay una agrupación, cuando hay una organización por cuadra, cuando hay una junta de vecinos, cuando hay un grupo hip hop, lo que sea, lo que empieza a pasar es que esta red narcotraficante empieza inevitablemente a retroceder. Conocemos y lo que miramos nosotros en las poblaciones que lo que tiende el trabajo narco es a cooptar estas redes. Sin embargo, cuando hay organización, esto no sucede, porque no coopta la organización, coopta individualidades y más bien coopta mezquindades. Por lo tanto, si es que hay un espacio en el territorio donde el trabajo social tiene la primera voz, es respecto a la pérdida de identidades comunitarias, la ganancia del espacio narco y de cómo es posible, a partir de la organización y por lo tanto la institucionalización de esa organización a los niveles más bajos de la institucionalidad del Estado, para recomponer no solo el territorio, no solo la comunidad, sino que la democracia, sino que nuestro contrato social, sino que nuestra manera de relacionarnos, de creer, de participar y de entender las cosas. Entonces me parece que ahí hay un espacio que además está muy ligado con la ética, porque a mí me parece que es una cosa que cuando funciona en trilogía, que es la ética, la épica, de la manera que hacemos las cosas, porque es súper fácil tener a veces estos discursos más emancipatorios, más progresistas, pero tener una vida que no sea, como decía la gran Julieta Kirkwood, como con vidas paralelas entre lo político de la casa y lo político del barrio. Entonces, cuando esta ética no es la misma la de mi casa, de lo que yo hago afuera, eso se materializa también en nuestras acciones, se materializa en las poblaciones, se materializa en los territorios. Por lo tanto, esta ética tiene que tener una épica, una manera como hacemos las cosas, una manera como nos comportamos, una manera como llegamos. Y por lo tanto tiene una estética, como lo bien que se hacen las cosas, lo bien que se van resultando, cuando algo es bello, normalmente es bueno. Y eso se ve en los territorios. Por lo tanto, esta ética tiene que tener una épica y una estética del quehacer. Y así es la recomposición del territorio, que inevitablemente recompone la democracia, inevitablemente recompone las instituciones desde el grupo de pobladores que está haciendo huertos orgánicos, que a eso tenemos que darle pelota. O sea, no estamos hoy día mirando que hay nuevas formas de organización. Y esas nuevas formas de organización no están en nuestras mallas curriculares. Exacto. Por lo tanto, por favor, probablemente eso tiene que ver con organización de gente que tiene 20 años menos que nosotros, pero hay que hacer el esfuerzo. Y eso tiene que estar en nuestras mallas curriculares y eso va a recomponer la democracia, las democracias locales, las democracias comunitarias y por lo tanto recomponer esto que está en el suelo, qué bueno que esté en el suelo porque lo que teníamos estaba también, y recomponerlo sin olvidar la trilogía de que esta ética tiene que tener una estética y una ética para que funcione, si no esto no va a funcionar. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Carla, ¿algún comentario? Sí,
o sea, mis pensamientos tienen que ver con el aprender a adaptarnos, a mirar lo que se nos presenta en este momento, si tenemos una crisis de institucionalidad, como decía la pregunta, qué sucede con nuestros principios, nuestro ejercicio profesional no para, o sea, nosotros seguimos, aunque estemos dentro de una institución o no lo estemos, el llamado es a potenciar y fortalecer la autonomía, a potenciar y fortalecer la justicia social, y eso va con o sin institucionalidad. O sea, yo creo que ahí tenemos el rol, por supuesto, de quizás ser parte de la reconstrucción de la institucionalidad de otra, tal vez, pero eso va a tener que ser junto con los ciudadanos como los ejemplos que contaba recién Adriana, o sea, no hay que abrirse a la posibilidad de otras cosas, de otras formas, de otras orgánicas, otras organizaciones, y desde ahí co-construir con ellos, y en ese sentido creo que tenemos una posición bien estratégica. Creo que como profesionales nosotros sí podemos ser validados a pesar de la institucionalidad y estamos llamados a participar y a ser actores sociales en esta reconstrucción. Creo que es un espacio privilegiado que podemos compartir hoy día con otros colegas y bueno, interprofesionalmente también. Y en el espacio, ya sea local o en los distintos espacios donde intervenimos, ya sean virtuales o presenciales a esta altura, creo que tenemos un rol de articulación y de reconocimiento de lo que está y de de los nuevos códigos y de empezar y de seguir traduciendo, porque en el fondo yo creo que creo que Francisco lo decía, que traducía. Yo creo que traducimos todo el rato y mucho de nuestro rol es, como alguna colega escribió en algún artículo antes, estamos en una posición bien articuladora y del medio. Y en ese sentido nos toca, no es que nos toque, sino que estamos ubicados, nos localizamos en esa interacción y podemos articular y podemos tener un rol, yo creo, de liderazgo en ese sentido. Exacto, exacto. Muchas gracias, Carla. Sin duda también otra interpelación, liderazgo, un tema a desarrollar. Natalia, queremos cerrar contigo. Gracias, Iván. Yo creo que junto con la crisis institucional, insisto, tenemos una crisis política, una crisis social, una crisis de sentido, y creo que desde ahí es donde nos situamos para poder movilizar hoy día apuestas que nos interesan trabajar, que nos interesen desde ahí interpelar a un Estado que se haga cargo también de estas crisis, e interpelar al gobierno también. Creo en el fondo cómo ponemos en juego hoy día requerimientos que son brutalmente necesarios. Cómo trabajamos con el derecho a la asistencia, cómo trabajamos el derecho al bienestar integral. Y eso no quiere decir que nos vamos a liberar de la autonomía o de los procesos propios, de ya sea territorios, organizaciones, microespacios. Más bien estoy haciendo una reflexión en torno a conjugar los distintos desafíos que hoy día aparecen, pero desde un sitio que está en crisis. Yo creo que es necesario que podamos ubicarnos desde ahí para buscar formas otras, construir formas otras. Desde ahí que me hace y me interpela profundamente el que generemos estos conocimientos juntos, son saberes colectivos. Y en ese sentido, ¿cómo desarrollamos apuestas que sean y que tengan raíces desde lo que somos y de lo que queremos ser en el fondo? Y desde ahí ir trayendo a colación todos los proyectos descoloniales que podemos generar desde esta América Latina. Y eso no quiere decir que no aprendamos de otros y otras, al contrario, cómo nos articulamos para generar
un proceso que sea distinto. Creo que la crisis es horrorosa porque es muy dolorosa. Todas y todos hemos compartido nuestros dolores de lo que ha pasado en este tiempo, lo que son las despedidas, lo que es el hambre, lo que es la angustia. O sea, eso es lo que estamos viviendo hoy día, eso es innegable. Pero a partir de eso, ¿cómo también generamos una apuesta de cambio entre todos? Por eso creo que los diálogos son fundamentales, que el interpelarnos es fundamental, que el desnaturalizar nuestras formas de hacer es fundamental, porque creo que también hay que cuestionar cuál ha sido nuestro rol, y ahí lo abro a diversas disciplinas. Nuestro rol como interventores sociales en estos procesos de mantención, en estos procesos de complicidad, o sea, cómo realmente podemos generar en el fondo una sacudida de estas quizás formas de ver para construir otros caleidoscopios que nos permitan hoy día trabajar. Entonces, desde ahí que vuelvo a retomar, y con esto cierro, este cuestionamiento en torno a estas objetividades, neutralidades o parcializaciones o fragmentaciones que en cierto momento de nuestras formaciones así nos enseñaron. Usted tiene que ser objetivo, usted tiene que ser totalmente racional, usted no se vincule emocionalmente. O sea, yo creo que en ese sentido la crisis nos está haciendo ver que la formación en nuestra disciplina y en nuestra profesión hoy día requiere de otros cánones, requiere en el fondo de otros cuestionamientos y de una variedad de posiciones, porque yo creo que lo terrible sería llegar a una sola visión o a una sola posición. Creo que en ese sentido tenemos que generar ofertas que sean distintas, pero con un abrazo apretado en torno a un horizonte de movimiento político, en torno a un cambio en esta sociedad que hoy día estamos viviendo. Eso, mi querido Iván. Muchas gracias, Natalia. Hemos estado presentes con muchas interpelaciones, muchas invitaciones, que sin duda nos ha dejado un desafío tremendo para quienes estamos formando en la academia y para quienes también estamos en la acción concreta, ¿cierto?, en este movimiento. Agradecer particularmente a Adriana, ¿cierto?, a Francisco, a Carla, a Natalia, cada uno de ellos por su experiencia, por llevarnos a este escenario reflexivo tan importante, tanto interés, tanta trascendencia para el trabajo social hoy día en este contexto de crisis, ¿cierto?, sanitario y social, y dejarles invitados a todas y todos quienes están, ¿cierto?, en la línea hoy día de Face Live, de todos otros medios de comunicación, para que nos volvamos a juntar el 7 de agosto. Tenemos nuestro tercer conversatorio donde vamos a trabajar e interpelarnos respecto a la ética en la intervención social. Entonces vamos a seguir reflexionando respecto a la intervención desde el contexto ético con muy buenos invitados. Esta misma hora sería el 7 de agosto a las 10 de la mañana. Y solo finalizar, ¿cierto?, agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas, expositores, también a Nicolás que nos apoyó, al equipo Achetsu también que nos apoyó en toda esta instancia, a la colaboración de distintas escuelas y universidades. Y quiero terminar con una frase, ¿cierto?, que se lo quiero plagiar acá, pero a mi colega Natalia, que señala: la idea de intervención hace referencia a las construcciones teóricas, dice, conceptuales y metodológicas, que se ponen en acción y en movimiento en pos de la transformación de situaciones sociales concretas, que apuestan a un trabajo social, ¿cierto?, elaborado desde los ejes de los contextos donde estamos sometidos hoy día. Y aquí quiero integrar el concepto colectivo, ¿cierto?, un trabajo de intervención colectiva que de alguna forma nos interpela a mirarnos, a reflexionarnos y obviamente hoy día a poder remirar la formación en trabajo social. Un abrazo grande para cada una de ustedes, colegas, estudiantes, compañeros, compañeras de lucha, compañeros, ¿cierto?, que estamos interviniendo, que estamos hoy día en la palestra. Un saludo a toda Latinoamérica, colegas y colegas de Chile, de regiones, ¿cierto? Sigamos adelante, sigamos conectándonos, y Achetsu les invita a seguir participando en nuestros encuentros. Un abrazo virtual y nos estaremos viendo en otra oportunidad.
Chao.